Hola alumnos, en este video se explicará cómo dimensionar sistemas de cañerías con fluidos compresibles. Para ello, lo que haremos es describirlo a través de la resolución de un problema tipo de fluidos compresibles. El problema es el siguiente. Se debe transportar hidrógeno con una masa molar de 2 kg por kilomol desde un estanque a 20 atmósferas hasta otro estanque a igual presión. Para realizar esta operación es necesario elevar la presión hasta 25 atmósferas a la salida del primer estanque mediante una bomba. La tubería de conducción es de acero de 2 pulgadas y su longitud es de 500 metros. Y debemos estimar el caudal de flujo de gas y la potencia de bombeo suministrada para cumplir con los requerimientos del problema, ¿cierto? La tentación que nosotros tenemos es utilizar en primera instancia la ecuación de Bernoulli, pero debido a que el fluido que estamos utilizando es aire y este es un fluido compresible, podemos tener algunos problemas con el desarrollo de este problema, pues la ecuación supone que el fluido es incompresible y obviamente estamos utilizando un fluido compresible. Entonces, ¿qué debemos hacer para adaptar la ecuación de Bernoulli para poderla utilizar en este caso? ¿Cierto? Primero que todo, cualquier sistema de flujo lo podemos describir en términos estrictos con su cambio de energía desde pasar de un punto 1 a un punto 2 y el calor y el trabajo que hace e intercambia este fluido con el medio ambiente, ¿no es verdad? Eso es lo que se hizo para poder describir la ecuación de Bernoulli y poderla deducir con variables físicas que nosotros podemos medir, como la presión, la velocidad, los largos, la diferencia de altura, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos o utilizamos un fluido compresible? Nosotros tomamos estos elementos, ¿no es cierto? Y nuestra convención termodinámica, ¿no es cierto? Que nos dice que cuando nosotros agregamos calor a nuestro sistema, el calor es positivo y cuando nosotros lo sacamos negativo. Cuando nosotros hacemos trabajo sobre nuestro sistema, el trabajo lo debemos poner como negativo. Y cuando el sistema hace trabajo sobre el fluido, este se informa como positivo, ¿no es cierto? La ley de balance, ¿qué nos dice? Que la variación de energía interna, potencial y cinética, que son las relevantes para un fluido, tiene que ser igual a el calor y el trabajo intercambiado, ¿no es cierto? Y el trabajo, nosotros lo dividimos en el trabajo de las máquinas térmicas que están en nuestro sistema y el trabajo de flujo, ¿no es cierto? Que era el término especial que nosotros asociábamos a los sistemas de flujo y que dependía obviamente de la presión del fluido. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos con un fluido compresible? Esto es lo que vamos a responder en esta diapositiva de acá, ¿no es cierto? Si hacemos un balance diferencial de energía sobre un elemento de fluido como el que se muestra acá, ¿no es cierto? Obtenemos esta ecuación de acá, ¿no es cierto? Que involucra la disipación viscosa que se produce en este trayecto de cañería recto que se muestra acá, la diferencia de presión y la diferencia cuadrática o la diferencia diferencial de energía cinética. Al reemplazar y reordenar esta ecuación, suponiendo que el término de db cuadrado, ¿no es cierto? Al aplicar el binomio cuadrado acá nos va a salir un término diferencial al cuadrado. Ese término diferencial al cuadrado lo podemos despreciar porque es muy pequeño. Y lo que obtenemos es esta ecuación de acá, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el caudal másico que se mueve por una cañería tiene que ser constante, ¿no es cierto? Eso es un requisito del balance de masa, ¿no es cierto? Y este caudal másico lo podemos dividir por el área, ¿no es cierto? Y al dividirlo por el área también debe ser constante, ¿no es cierto? Eso es independiente para el área transversal que nosotros utilicemos. Si utilizamos un área transversal más pequeña, lo que vamos a tener es un caudal másico mayor, ¿no es cierto? Pero si lo estandarizamos por el área, debería ser una constante dentro de nuestro sistema de fluido, ¿no es verdad? Si aplicamos esto y reordenamos esta ecuación para hacer desaparecer el término cuadrático velocidad, esta ecuación de aquí la podemos reordenar y obtener esta ecuación de acá, que depende de una integral que depende de la densidad del fluido y de la diferencia de presión. Cuando la densidad del fluido es constante, y eso sucede cuando el fluido es incompresible, se obtiene esta ecuación de acá.
Por contrario, si nosotros lo aplicamos a un fluido compresible, nos damos cuenta que la densidad cambia en función de la trayectoria que yo utilice. Por ejemplo, si yo utilizo una trayectoria isotérmica, esta ecuación, la función de la densidad en función de la temperatura queda en función de esto, ¿no es cierto? Que se puede reordenar e integrar y nos entrega que esta integral que nos describe el trabajo de flujo asociado a nuestro sistema queda dada por esta expresión de acá, ¿no es cierto? Que es muy diferente a esta ecuación de aquí, ¿no es cierto? Y lo más importante acá es que depende de la trayectoria que está sufriendo este fluido compresible dentro de nuestro sistema de cañerías. Si reemplazamos la ecuación anterior y se considera esta igualdad acá, ¿no es cierto?, que se cumple cuando la temperatura es constante, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que PV es igual a nRT, entonces el término P por V es constante, el cual nos dice que P1 por V1 es igual a P2 por V2, y esto lo podemos reordenar y obtener esta ecuación de aquí. Si esto lo reemplazamos en la ecuación que dibujamos anteriormente, obtenemos esta ecuación de aquí, que es la ecuación general que nos describe el flujo de fluidos compresibles en un régimen de flujo subsónico. Después vamos a ver qué significa eso. Esta ecuación se puede simplificar cuando la diferencia de presión que sufre fluido al fluir por el sistema de cañería es menor al 20% y se deduce la ecuación de Whiteman, ¿no es cierto? Que es la ecuación que se muestra aquí, que es una simplificación cuando las diferencias de presión no son tan importantes en mi sistema de flujo. Dada la ecuación anterior, es importante saber qué pasa si nosotros fijamos la presión 1, que es la presión más grande dentro de nuestro sistema. ¿Qué pasa con el caudal másico cuando fijamos la presión 1 y cambiamos la presión 2? ¿Cierto? A medida que la presión 2 es más grande, significa que la diferencia de presión que se desarrolla en nuestro sistema es más pequeña. ¿Por qué? Porque la presión 2 se va a parecer más a la presión 1 y obviamente esa diferencia de presión va a ser más baja. Por lo tanto, mientras más pequeña es la presión 2, lo que va a pasar es que mientras más pequeña es la presión 2, la diferencia de presión que se produce en nuestro sistema va a ser más grande. De esta manera, si nosotros fijamos la presión 2 en este punto, ¿no es cierto?, y la vamos disminuyendo, lo que vamos a ver es que el caudal másico va a ir aumentando, ¿no es cierto? Y si uno se rige por la predicción de esta ecuación el caudal másico va a llegar a un máximo y va a disminuir. Ya lo que se ha observado experimentalmente es que para esta presión crítica donde se obtiene el máximo caudal másico, si uno va disminuyendo la presión 2 abajo de esta presión crítica, el caudal másico no disminuye, sino que permanece constante. De esta manera, esta predicción es súper importante. ¿Por qué? Porque no sacamos nada con disminuir esta presión 2 abajo de la presión crítica, porque no vamos a producir una disminución o un aumento del caudal máximo de descarga. De esta manera, el sistema va a sufrir cambios de caudal másico entre la presión crítica y abajo de la presión crítica de nuestro sistema, ¿no es cierto? Y eso es una fenomenología muy importante que tenemos que tener en cuenta. De esta manera, si nosotros tomamos y optimizamos esta ecuación de acá, vamos a obtener el caudal máximo de nuestro sistema utilizando la presión crítica, ¿no es verdad? ¿Y cómo podemos determinar la presión crítica si nosotros no tenemos el caudal máximo de descarga? Utilizando esta ecuación de aquí, ya que es una ecuación optimizada para poder obtener la presión crítica y reemplazarla en esta ecuación de acá para obtener el caudal máximo de descarga. Si nosotros tenemos un caudal de descarga, simplemente lo reemplazamos en esta ecuación y podemos obtener la presión asociada a ese caudal máximo que tiene nuestro sistema. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta esta fenomenología. Entonces, recapitulando lo que le acabo de explicar, lo que se tiene es que si yo fijo la presión 1 de mi sistema, que es la presión más grande, y voy aumentando la presión 2, voy a observar que existe un valor crítico de presión 2 que me produce
caudal máximo de descarga de mi sistema de fluidos compresibles. Abajo de esa presión crítica no se va a producir una disminución del caudal máximo, sino que este va a permanecer constante. Por lo tanto, nosotros tenemos que bajar la presión de descarga de nuestro sistema arriba de esta presión crítica para tener cambios en la presión máxima de descarga. Y eso obviamente es un parámetro súper importante cuando queremos optimizar el caudal máximo de descarga en sistemas de cañerías. Entonces, utilizando este set de ecuaciones, nosotros podemos encontrar el caudal máximo de descarga, y con ese caudal máximo de descarga podemos encontrar la presión máxima de descarga, la presión crítica de descarga, que nos va a producir la máxima descarga o un máximo caudal másico de nuestro sistema. Para poder aplicar esta ecuación, vamos a tomar el problema que lo habíamos tomado como motivación de nuestro problema y lo vamos a resolver. Recordemos, se debe transportar hidrógeno, que tiene una masa molar de 2, ¿no es cierto? La masa molar va en nuestras ecuaciones de fluidos compresibles, por eso se informa, desde un estanque a 20 atmósferas hasta otro estanque a igual presión. Para realizar la operación es necesario elevar la presión hasta 25 atmósferas a la salida del primer estanque mediante una bomba. La tubería de conducción es de acero de 2 pulgadas y su longitud es de 500 metros. Calcular el flujo de gas y la potencia de bombeo. Y notar los datos, que es el diámetro de la cañería, la aspereza relativa, la temperatura y la viscosidad del gas que se está desplazando. ¿No es cierto? Si nosotros tomamos la diferencia de presión, 25 menos 20 partido por 25, nos da un cociente entre la diferencia de presión producida por nuestro sistema de igual a 0,2. Esto significa que nosotros podemos utilizar la ecuación de Weisbach para poder determinar el caudal máximo, el caudal de descarga de nuestro sistema, ¿no es cierto? Teniendo la diferencia de presión, nosotros podemos obtener este caudal máximo de descarga que se muestra en esta ecuación de aquí. Si nosotros reemplazamos la masa molar, ¿no es cierto? Si cambiamos los kilomol a mol, ¿no es cierto? Para poder ocupar la constante de los gases de 8,314, utilizamos el diámetro de la cañería, que es 52,5 milímetros o 52,5 por 10 elevado a menos 3 metros, por la diferencia de presión, ¿no es cierto?, que tiene que estar en pascales para que la ecuación sea dimensionalmente homogénea, partido por 4 por la constante de los gases, que tiene que ser dimensionalmente homogénea con los kilomol, ¿no es cierto? Por lo tanto hicimos esa transformación de unidad de acá, por la temperatura, por el largo de la cañería, por el coeficiente de fricción, y el caudal máximo de descarga es igual a 6,96 partido por la raíz de F partido en 4, donde F es el coeficiente de fricción de Darcy, ¿no es cierto? El coeficiente de fricción que se muestra acá es el coeficiente de fricción de Fanning, por lo tanto lo tenemos que dividir por 4 para cambiar el de Darcy al de Fanning, ¿cierto? Tomando esta ecuación de acá, ¿no es verdad? Y suponiendo que para la aspereza relativa de nuestro sistema estamos trabajando en flujo completamente desarrollado, esto quiere decir que el coeficiente de fricción tiene un valor de 0,019, ¿no es verdad? Si reemplazamos 0,019 acá, nos da un caudal máximo de descarga de 101 kilogramos metro cuadrado por segundo, el cual lo podemos utilizar para ver si efectivamente estamos trabajando en las condiciones de flujo turbulento completamente desarrollado, que es el supuesto que nosotros utilizamos para este problema. Entonces reemplazamos y el número de Reynolds asociado a este problema es de 5,9 por 10 elevado a 6, ¿no es cierto? El cual lo interpolamos en nuestro gráfico Moody y nos da exactamente el mismo coeficiente de fricción. De esta manera, el caudal máximo de descarga de nuestro sistema es de 101 kilogramos metro cuadrado por segundo. Para poder determinar la potencia de bombeo, le echamos mano al trabajo isotérmico, ¿no es cierto? Y integramos la trayectoria isotérmica de nuestro sistema, que está dada por esta ecuación de aquí, la cual se reemplaza y queda en función del cociente entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante, que corresponde al K y que tiene un valor de 1,4. Entonces reemplazamos el R, el K y el M en nuestra ecuación que nos describe el trabajo en función de la diferencia de presión, y nos da que el trabajo necesario para producir la descarga del 101 kilogramos metro cuadrado por segundo es de 61,4 kilowatts
¿no es cierto?, para producir esa descarga. Obviamente tenemos que utilizar un compresor que nos esté entregando esa cantidad de energía a nuestro fluido para producir esta descarga del fluido compresible. Es súper importante saber a qué velocidad se mueven los fluidos compresibles. Para eso podemos hacer un balance de masa sobre un balance de masa y un balance de energía sobre un elemento diferencial de nuestro sistema. Reordenamos este elemento o este balance de energía de manera de hacer aparecer esta expresión de PA de B, la cual corresponde a la velocidad del sonido al cuadrado. Por lo tanto, este cociente, o sea, la derivada de la presión en función de la densidad, corresponde a la velocidad que se mueve el fluido, ¿no es cierto? Si nosotros utilizamos esta derivada, ¿no es cierto?, utilizando la trayectoria adiabática, lo que vamos a obtener es que la velocidad del sonido está dada por esta función de acá, ¿no es cierto?, la cual solo depende de la temperatura. Por lo tanto, si nuestro fluido se mueve isotérmicamente, se va a tender a mover a una velocidad que solo depende de la temperatura y obviamente del cociente entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante, ¿no es cierto?, que está dado por esto. Esta velocidad se va a parecer mucho a la velocidad del sonido, que es suponiendo que la trayectoria sea adiabática, ¿no es cierto? Y eso es súper importante porque los fluidos compresibles se mueven a una velocidad constante, ¿no es cierto?, que es independiente, de la diferencia de presión que sufre este fluido compresible, ¿no es verdad? Siempre que estén en condiciones de compresibilidad, la onda de sonido que se va a ir desplazando por nuestra cañería se va a mover a una velocidad constante que solo depende de la temperatura y la trayectoria. En el caso de ser adiabática va a ser exactamente la velocidad del sonido, si es isotérmica va a ser una velocidad un poquito menor a esta velocidad del sonido, ¿ya? Si se fijan, la velocidad del sonido es la derivada de la presión respecto a la densidad, y si se fijan, el módulo de elasticidad del fluido o del sólido también depende de esta derivada. Por lo tanto, nosotros podemos explicar la velocidad del sonido en función del módulo de elasticidad. Mientras más grande es el módulo de elasticidad, mayor es la velocidad del sonido. Eso explica por qué el agua, que tiene un mayor módulo de elasticidad, tiene una mayor velocidad del sonido que el aire, que tiene un menor módulo de elasticidad. En base a esto, también hay un parámetro que me compara la velocidad que se mueve mi fluido en función de la velocidad del sonido. Si la velocidad que se mueve mi fluido muy cercana a la velocidad del sonido, vamos a estar en condiciones de Mach 1, donde se manifiestan de manera más apreciable los efectos de compresibilidad dentro de los fluidos compresibles. Mientras más bajo sea el número de Mach, esos efectos de compresibilidad van a ser menos importantes y nos acercamos más a las condiciones que se utilizan en la ecuación de Bernoulli. En cambio, cuando va subiendo el número de Mach hasta 1, se utilizan las ecuaciones la ecuación de fluido isotérmico que hemos desarrollado en la cápsula de video que les expliqué. De esta manera, nosotros consideramos que en condiciones de Mach menores a 0,3 el fluido va a ser incompresible, ¿no es cierto? En condiciones de 0,3 a 1 se dice que es un fluido compresible subsónico y las ecuaciones que se utilizan son las que hemos visto en la cápsula de hoy, y para fluidos compresibles supersónicos que no se ven en este curso y que normalmente son de aplicaciones para aerodinámica, se utilizan Mach mayores que 1 y obviamente eso no tienen tanta aplicación industrial como los fluidos compresibles subsónicos. Para reforzar los contenidos que hemos visto y el uso de las ecuaciones de fluidos compresibles isotérmicos, vamos a mostrar un nuevo ejercicio. Acá dice, un gasómetro contiene metano a 5 atmósferas. El gas debe llevarse hacia su lugar de uso a través de una tubería recta de 250 metros de acero comercial tipo 40 de diámetro nominal de 2 pulgadas. Determinar la presión en el lugar de llegada para que el flujo sea 4/5 del máximo. Considera la temperatura constante a 20 grados Celsius y nos dan los datos de aspereza relativa y viscosidad de nuestro fluido. Nosotros tomamos la ecuación que nos permite encontrar la presión crítica de descarga de nuestro sistema, ¿no es cierto?, que esta ecuación de acá, para saber la presión que produce esa descarga crítica, ¿no es cierto?, y con eso poder encontrar el caudal máximo de descarga.
¿no es cierto? Si nosotros queremos trabajar a 4/5 del caudal máximo de descarga, obviamente tenemos que trabajar a una presión más grande que la presión crítica, ¿no es cierto? Y la idea es saber esa presión crítica para saber el caudal máximo de descarga y después con ese caudal máximo de descarga ver qué presión está asociada a 4/5 de ese caudal máximo. De esta manera, nosotros tomamos esta ecuación, ¿no es cierto? Y para poder determinar esta ecuación, nosotros necesitamos el coeficiente de fricción, ¿no es cierto? Tomamos la aspereza relativa de nuestro material, ¿no es cierto? Al tomar esta aspereza relativa de este material, nosotros suponemos el flujo turbulento completamente desarrollado y lo que vamos a encontrar es que el coeficiente de fricción de Darcy es 0,019 y para poder encontrar el coeficiente de fricción de Fanning tenemos que dividirlo por 4, por eso aparece ese 4F de ahí. De esta manera utilizamos el coeficiente de fricción de Fanning y lo reemplazamos en nuestra ecuación. Acá lo que suponemos es que nuestra variable es el cociente entre la presión de nuestro gasómetro y la presión crítica, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar ese cociente y simplemente reemplazamos o suponemos como variable la X, que es este cociente entre las presiones, y definimos la disipación viscosa a través del coeficiente de fricción de Darcy, ¿no es cierto?, por el largo, por el diámetro de nuestro sistema, y esto nos da un N de 95,23, ¿no es cierto? Reemplazamos este N en nuestra ecuación para poder encontrar la presión crítica y encontramos que el valor de X es 10,04, como la presión 1 es de 5 atmósferas, encontramos que la presión crítica es de 0,5 atmósferas. Tomando ese 0,5 lo reemplazamos en la ecuación que nos permite determinar el caudal máximo de descarga, y este nos da 128,14, y como nosotros queremos operar a 4/5 de ese caudal máximo de descarga, lo multiplicamos por 4/5 y esto nos da 102,5 kilogramos metro cuadrado por segundo. Tomando ese valor de 105 lo reemplazamos en nuestra ecuación general para fluidos compresibles y reemplazamos 102,5, y esto nos permite encontrar la presión de operación de nuestro sistema, que es 3,16. De esta manera nosotros tenemos la presión crítica, ¿no es cierto?, que nos produce el caudal máximo. Nosotros tomamos 4/5 ese caudal máximo y podemos encontrar esta presión 2 asterisco de operación, que es 3,16 atmósferas. Bueno, una pregunta que queda después de resolver los flujos isotérmicos: ¿qué pasa si tenemos otra trayectoria? Otra trayectoria muy conocida es la trayectoria diabática. En ese caso es necesario hacer un balance diferencial y total de energía mecánica, que se muestran acá, y al incluir ambos se observa que los balances son súper complejos, ¿ya?, y son muy difíciles de resolver. Pero si consideramos que este es el caudal máximo de descarga que se puede desarrollar en nuestros sistemas, ¿no es cierto?, al igual que en el flujo isotérmico, en el flujo diabático también se puede encontrar un caudal máximo de descarga, ¿no es cierto?, que está dado por esta ecuación, y si podemos determinar la disipación viscosa a partir de esta ecuación de acá, nosotros, utilizando los siguientes gráficos, como los que se muestran acá, podemos determinar el caudal de descarga de nuestro sistema en función de la diferencia de presión que se desarrolla, ¿no es cierto? Tenemos P0 partido por P3, donde P0 es la presión máxima de nuestro gasómetro, y la presión 3 es la presión al final del gasómetro. De esta manera, si nosotros tenemos un cociente igual a 1, vamos a tener un caudal máximo de descarga nulo, ¿no es cierto? A medida que este cociente va bajando, se van desarrollando estas curvas que se muestran acá, ¿no es cierto?, que son para distintos cocientes entre las presiones, ¿ya? Y por otro lado tenemos el cociente entre el caudal de descarga y el caudal máximo de descarga, que puede variar de 0,01 a 0,9 y 1 dependiendo del caso, ¿no es cierto? Y acá en el eje X tenemos las disipaciones viscosas asociadas a los accesorios y trayectos rectos de cañería que tenemos en nuestro sistema. De esta manera, también ese mismo gráfico se puede expresar de otra manera, ¿no es cierto?, incluyendo los
N, que son las disipaciones viscosas de nuestro sistema, que están dadas por la ecuación, ¿no es cierto?, en función del coeficiente de fricción, el diámetro y los largos, la diferencia de presión y el cociente entre el caudal másico de nuestro sistema y el caudal máximo de descarga que puede tener este, ¿no es cierto?, que está mostrado en función de esta ecuación de... Entonces, para poder contextualizar el uso de esta ecuación, vamos a resolver el siguiente problema. Un estanque mantiene aire a 20 grados Celsius y 5 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Determine el flujo de aire que saldrá a la atmósfera cuando se descarga a través de una tubería de longitud 7,9 metros y diámetro nominal 2 pulgadas con 3 codos de 90 grados. El extremo del tubo penetra ligeramente en el depósito, tal como se muestra acá. De esta manera, nosotros tomamos la rugosidad de nuestro acero, el peso molecular del aire que estamos moviendo, y el K, que es el cociente entre CP partido por CB, que es igual a 1,4. Suponiendo para aspereza relativa que el flujo es turbulento completamente desarrollado, esto significa que el coeficiente de fricción de Darcy es de 0,016. Si nosotros lo reemplazamos para poder estimar N, nosotros vamos a tener una contracción brusca que tiene un largo equivalente a 72, un tubo recto de 150 metros y 3 codos y un largo equivalente a 90 metros, ¿no es cierto?, de 90. Entonces, reemplazando este largo equivalente, multiplicándolo con el coeficiente de fricción, obtenemos estos valores de aquí, los cuales sumados nos permiten encontrar el N de nuestro sistema, que es igual a 5. Tomando la temperatura, la constante de los gases y el peso molecular de nuestro sistema, y tomando la presión absoluta, ¿no es cierto?, eran 5 kilogramos fuerza partido por metro cuadrado, ¿no es cierto?, y al transformarlo y sumarle a la presión atmosférica, este se transforma en 6 por 0,33 por 10 elevado a 5 pascales, o kilogramos partido por metro por segundo cuadrado, ¿no es cierto? Utilizando esta presión absoluta, nosotros podemos determinar el cociente entre la presión 0, ¿no es cierto?, que es la presión de nuestro gasómetro, que equivalía a 6, y la presión de descarga, que corresponde a la presión atmosférica, que es 1. Y esto nos da un cociente de 0,171, ¿no es cierto? Este cociente de 0,171 se encuentra en esta curva de acá, ¿no es cierto? Y tomando el N, ¿no es cierto?, en este caso el N era igual a 5, ¿no es cierto?, que corresponde a esta curva de acá, nosotros intersectamos y podemos encontrar un valor de 0,5 para el cociente entre el caudal de descarga de nuestro sistema y el caudal máximo de descarga. De esta manera, tomando el área de nuestra tubería, ¿no es cierto?, que era el diámetro, que eran 2 por 0,0254, ¿no es cierto?, que es la transformación de pulgadas a metros, partido por 2, ¿no es cierto?, que es pi r cuadrado, y esto nos permite transformar el diámetro a radio. De esta manera podemos encontrar que el área de nuestro sistema o sea, de nuestra cañería, el área transversal de nuestra cañería es 0,00261 metros cuadrados. Ahora, encontrando el caudal máximo de descarga de nuestro sistema, reemplazando en la ecuación respectiva, encontramos que este caudal máximo de descarga es 1425,8 kilogramos metro cuadrado por segundo. Dado que tenemos el cociente entre el caudal de nuestro sistema y el caudal máximo de descarga, podemos encontrar el caudal de nuestro sistema multiplicando ese cociente por el caudal máximo, ¿no es cierto? Y finalmente podemos encontrar el caudal másico multiplicando el área transversal por el caudal másico de nuestro sistema, ¿no es cierto?, que es G. Al multiplicarlo podemos encontrar que se mueven 1,54 kilogramos por segundo dentro de nuestro sistema. Tomando el G, el D y la viscosidad de nuestro gas, encontramos que el flujo es completamente desarrollado en nuestro sistema de cañería, por lo tanto nuestra suposición de flujo completamente turbulento es correcta. Ahora es importante poner en contexto el tipo de equipos de impulsores de gases que podemos utilizar. Básicamente existen, en función de la presión que nosotros queramos levantar en nuestros gasómetros, existen dos tipos de equipos, compresores y ventiladores, donde los compresores normalmente producen mayores diferencias de presión, mientras que los ventiladores normalmente se ocupan para diferencias de presión bajitas e inclusive se utilizan cuando los gases se comportan como fluidos incompresibles.
Dentro de los compresores están los de desplazamiento positivo, que son los compresores que uno encuentra en las vulcanizaciones que son de pistón, ¿no es cierto? Y uno se escucha los pistones y están los centrífugos, ¿no es cierto? Que normalmente eso están asociados a los compresores de tornillo, ¿no es cierto? Que es un tornillo que va comprimiendo los gases y eso permite producir mayores flujos de gas con la misma potencia, ¿no es cierto? Hablando de los compresores de desplazamiento positivo, están los recíprocos y los rotatorios, ¿no es cierto? Los compresores rotatorios son los compresores de pistón, ¿no es cierto? Que tienen un eje rotatorio que va desplazando una masa de fluido a lo largo de ellos, ¿no es cierto? Y los compresores centrífugos son los que mueven unos álabes que le van entregando energía a nuestros sistemas y no van desplazando una masa específica de fluido. Entonces están los compresores recíprocos que se utilizan en estas condiciones, presiones hasta 35.000 psi. Tienen varias etapas, o sea, yo puedo utilizar varios pistones en serie o paralelo para entregar mayores caudales y tienen una eficiencia entre un 65 y un 80%, ¿no es cierto? Y acá los rotatorios están los compresores de tornillo, ¿no es cierto?, que entregan caudales constantes desplazando el fluido a través de los tornillos. Aquí se muestra el fundamento de funcionamiento de un compresor de recíproco de pistones, ¿no es cierto?, donde se ve dónde se van comprimiendo los gases y su descarga respectiva. Los compresores centrífugos entregan entre 9 y 800 psi, entregan presiones más bajas, ¿ya? Pueden tener uno o varios rodetes y obviamente, al igual que las bombas, la presión del fluido compresible aumenta a medida que se mueven con los rodetes y permiten, al igual que en las bombas de desplazamiento positivo y negativo, los pistones o los compresores centrífugos producen mayores caudales que los compresores recíprocos. Finalmente, los ventiladores son muy eficientes, entre un 40 y un 70%, al igual que los recíprocos, y producen diferencias de presión bajitas, del orden de 0,6 columnas de agua, ¿no es cierto? Y existen de flujo axial y radial, ¿no es cierto?, para cada una de las condiciones de funcionamiento que se apliquen, y normalmente son utilizados para suministro de aire y calderas, secadores y transporte hidráulico de fluidos. Espero que les haya gustado la cápsula de video, fue una cápsula un poquito más resumida, ¿no es cierto?, más dinámica. Esta la vamos a ir repasando en las sesiones sincrónicas del curso de flujo de fluidos. Hasta luego.